buenas tardes, qué bueno que están aquí, compañeras, compañeros. Ahora quería platicarles de un personaje que se llamó Primo Tapia. ¿Alguien había oído hablar de él? No, no es muy conocido, y sin embargo para mí es uno de los hombres cuyas vidas nos dejan más lecciones útiles para nuestra vida y nuestro presente. Por eso sacamos este libro. Yo escribí hace algunos años un libro que se llama La Rojería, que son un conjunto de biografías de militantes de izquierda mexicanos, que ya no se consigue, pero estaba en Random House hace unos años, y así llegué a conocer y a estudiar la vida de este líder agrario michoacano que fue Primo Tapia. Entonces yo básicamente lo que soy es poeta, lo que escribo normalmente es poesía, y entonces, como todo lo que me llama la atención especialmente, me lleva a escribir poemas, y escribí un poema sobre Primo Tapia. Y una vez, hace un par de años, estaba Paco Ignacio Taibo II en su programa de televisión que se llama Desde el Fondo, y me invitó a leer un poema, o un par de poemas, y elegí el poema que tenía sobre Primo Tapia. Y Taibo me dijo: oye, qué bien, deberíamos publicarte ese poema. Y yo dije: perfecto, publicamos ese poema y mis demás poemas en una antología de poemas para el Fondo de Cultura Económica. Y él me dijo: no, publiquemos ese poema, pero acompañado de una biografía que tú escribas sobre Primo Tapia para que la gente sepa de qué se trata. Y fue así que nació este libro. El poema con el que abre este pequeño libro se llama Romance. La palabra romance, han de saber ustedes, no refiere solamente a un amorío, a una cosa de amor entre hombre y mujer o algo así. Es también una forma de poesía que tiene mucho arraigo popular. Y es esta forma la que usé, esta forma que se usa para contar epopeyas populares, la que elegí para contar la historia de Primo Tapia. Entonces, antes de empezar a platicarles sobre Primo, les voy a leer este poema. Es verdad lo del silencio que decía el compañero. La poesía tiene mucho que ver con el silencio. Es una manera de llenar el mundo auditivo que requiere atención y silencio. Pero pues vamos a intentar generar nuestro propio silencio en este contexto. En este contexto que no debemos tomar con hostilidad, sino con amor, abrazar con cariño la música popular que nos gusta a todos. Yo más bien quisiera bailar, pararme a ir a bailar allá atrás, porque también me gusta mucho. Entonces, con mucho amor y sintiéndome más acompañado y apapachado por esta música, más que en competencia con ella, les quiero leer pues este poema. Dice: naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Naranja el sol y la tela de las banderas al viento, cuando empieza a desteñirlas un sol naranja y ajeno. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Tarajero, y llegué hasta Chirimoyo por el rumbo de Cueneo. Bajé hasta la Tierra Negra como baja el aguacero, como bajó Primo Tapia de la Cruz al cementerio. Ayer una gota de agua fue a posarse en mi sombrero y brilló como un diamante para sacarse al momento. Y hoy vi otra gota caer con otras gotas del cielo y hacer carcajearse al campo que ayer estaba tan serio. Carcajadas de naranja en los campos de Cueneo, que con picor de cilantro rejuvenecen los cerros. Ayer vi a 10 en la celda, hecha para un solo preso, con miedo en cada cual y cada cual con su miedo. Pero hoy, compartiendo el rancho, los vi triunfar de su encierro, cantándose unos a otros tonadas de jornaleros. Ayer pasé por Zacapu y vi a una mujer tejiendo en su telar de cintura hilos azules y negros. Y vi a una mujer quebrarse para cubrir con su adeudo en los surcos del tejido como hilo frágil y tierno. Y después vi a 100 mujeres plantarle cara al invierno, tejiéndose unas con otras como el rebozo más recio. Ayer vi una pobre abeja en el hocico de un perro, y hoy vi al perro en un enjambre que se lo tragaba entero. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero,
donde se murió una abeja y reencarnó en regimiento. Solo el solemne abejorro vuelve a su discurso eterno y halla en la oquedad del guaje sitio de hacerse pendejo. Cuando el primer campesino se enfrentó a su encomendero, hizo desplegar las alas al sopilote del miedo, y el miedo dejó el cacal y el campo de laboreo, y entró en la comisaría y en los trojes de los dueños. La voz de las bayonetas silenció al primer blasfemo y ahogó su voz con la sangre en la fiesta del acero. Pero si él habló por todos, rodeado de su silencio, todos los que sobreviven hoy hablan por el primero. Si los curas ya compraron latifundios en el cielo, díganle a José Cardel que me espere en el infierno, y a Guadalupe Rodríguez, el alacrán durangueño, que habremos de tomar juntos las haciendas del subsuelo. Ayer bajé por Naranja, Tiríndaro y Terejero, y a nadie vi en el camino del Chirimoyo a Cueneo. Pero hoy 200 mujeres bajan formando un cortejo y llevan sus 30 igual que niños de pecho. Ya florece el cempasúchil en el panteón de Cueneo, convidando a su banquete generaciones de muertos. Ya tira la enredadera la tapia del cementerio, pero recuerda la tapia que vino Primo primero. Naranja es un nombre dulce para un poblado pequeño. Quien sepa de Primo Tapia captará a qué me refiero. Gracias. Y las lecciones, les voy a contar brevemente la vida de Primo Tapia y les voy a ir señalando las lecciones que a mí me parecieron como importantes para nuestra vida actual. Primo Tapia nació, quien conoce Michoacán sabrá que hay una zona en torno a la ciudad de Zacapu donde hay todavía los restos de una ciénaga, de una laguna que en otra época fue muy grande y llegó a los límites de varios pueblos indígenas. Zacapu era uno, Naranja era otro, Tiríndaro y Terejero eran los pueblos que rodeaban la laguna de Zacapu. Y ahí nació en Naranja, en uno de esos pueblos indígenas, Purépecha, nació Primo Tapia. El 9 de junio de 1885. Primo nació, como muchos mexicanos y mexicanas, en una familia encabezada por su madre, por una mujer. Su padre, el señor Tapia, Esteban Tapia, era pues un campesino más bien borracho, ausente, que nada más se presentaba en la casa para desquitarse de los problemas de la vida, golpeando a su mujer y a su hijo. Y entonces quien realmente cuidó a Primo Tapia fue su madre, su familia materna y su tío, de la familia de la Cruz, que era uno de los líderes culturales, de los líderes comunales de Naranja. En la época en que Primo Tapia creció era el porfiriato y las autoridades porfiristas privatizaron, como decimos ahora, la ciénaga de Zacapu y se la vendieron a unos hermanos españoles, los Noriega, para que la desecaran usando la tecnología más moderna de la época y fundaran ahí una hacienda maicera para vender maíz, como un cultivo de capital. Para eso necesitaban dos cosas: maíz y mano de obra. Y la mano de obra, como la consiguieron, fue quitándole a los indígenas de la zona su modo habitual de sobrevivir, secando la ciénaga de Zacapu y obligándolos pues a vender su fuerza de trabajo a la hacienda como jornaleros. Ese cambio social profundo tuvo lugar justo cuando Primo Tapia crecía y su familia le tocó encabezar la resistencia contra ese proceso. Pero en la época del porfirismo no había manera de resistir a esto y finalmente pues el proceso culminó. Los Noriegas se hicieron los dueños efectivos de toda la zona y los campesinos purépechas se convirtieron en jornaleros asalariados de la hacienda de los Noriega. Los Noriega le pusieron a esta hacienda Cantabria, porque eran españoles. Cantabria, el mar Cantábrico es el mar del norte de España, y le pusieron a su hacienda Cantabria como diciendo: aquí vamos a fundar un oasis de civilización española en medio de este mar de indios. Primo, a pesar de tener un padre golpeador, creció sano,
extrovertido, se convirtió en el capitán de la pandilla de sus cuates, de su pueblo, y su tío lo mandó a estudiar. Notó que era un chavo muy inteligente y lo mandó a estudiar al único lugar, no había entonces educación pública, y lo mandó a estudiar al único lugar donde uno podía adquirir una educación superior en esa época, que era el seminario. Lo mandó al seminario de Rongarícuaro, que es una ciudad ahí cerca en Michoacán, para que Primo aprendiera algunas cosas que se podían enseñar ahí. Para entonces Primo había crecido hablando el purépecha, su lengua, su hermosa lengua, que es la que nos da todos esta toponimia, estos hermosos nombres de los pueblos de Michoacán y las ciudades de Michoacán. Y en el seminario, Primo aprendió además un poquito de francés y latín para convertirse en cura. Pero Primo era mujeriego, alegre, parrandero, y no le gustó la idea de convertirse en cura, y no se sabe si expulsado o por voluntad propia, siendo adolescente, se peló del seminario de Rongarícuaro y regresó a Naranja. Pero en Naranja encontró que las perspectivas de vida que tenían los campesinos mexicanos en general eran muy pocas, eran muy estrechas. No había mucho que esperar de la vida siendo jornalero en la hacienda. Y entonces hizo lo mismo que han hecho los jóvenes ambiciosos mexicanos desde entonces y hasta la fecha: emigrar a Estados Unidos. Y se fue a vivir a Los Ángeles, California. En Los Ángeles, en esta época, era más o menos el año de 1906, ya entonces había una gran comunidad de migrantes mexicanos. Y en esa comunidad vivían, entre otros, dos hermanos que habían llegado a Los Ángeles no como emigrantes, sino como exiliados políticos, porque en México habían dirigido una revista contra Porfirio Díaz y habían tenido que huir y vivían en Los Ángeles. Esta revista se había llamado aquí en México Regeneración. En Los Ángeles la renombraron con el nombre Revolución. Estos hermanos eran Enrique y Ricardo Flores Magón, que eran además, habían en Estados Unidos desarrollado unas ideas, habían empezado como liberales, habían fundado una organización que llamaron el Partido Liberal Mexicano, pero en Estados Unidos habían desarrollado, radicalizado su pensamiento y se habían convertido en revolucionarios anarquistas. Y estaban en contacto con un movimiento obrero de Estados Unidos que se llamaba los Obreros Industriales del Mundo, o los IWW por sus siglas en inglés. Y Primo Tapia llegó a Los Ángeles y entró en contacto con los hermanos Flores Magón, que le enseñaron nuevas cosas. Por ejemplo, se conserva un cuaderno donde Primo Tapia copió el texto de la Odisea, poema griego, con el que Primo Tapia terminó de perfeccionar su español en una traducción de la Odisea. Nada menos. Y también entró en contacto con los IWW, los Obreros Industriales del Mundo. Y ahí aprendió una de las cosas que marcaría su vida, que es uno de los principios de la IWW, que es el siguiente: que los trabajadores y las trabajadoras tienen intereses en común independientemente de cuál sea su nación, de dónde haya nacido y dónde vivan. Todos los trabajadores del mundo tenemos intereses en común y no tenemos ningún interés en común con los explotadores, sean mexicanos o extranjeros. Esta visión de clase marcó profundamente a Primo Tapia y es la primera lección de su vida, que es la que quisiera transmitirles. Entonces, la IWW se encargaba de organizar a los trabajadores, que en muchos casos eran emigrantes de muchas partes del mundo, y muchos hablaban distintos idiomas. Eran europeos o mexicanos y hablaban italiano, ruso, polaco. Y Primo Tapia, que era muy bueno para los idiomas, decía que él mismo no hablaba bien ninguno, pero recordemos, había crecido hablando el purépecha, había aprendido español y francés en el seminario, entonces pudo aprender un poco de italiano e incluso un poco de ruso, militando con los IWW, organizando obreros en Estados Unidos. Era una época en la que los empresarios estadounidenses, con la complicidad del gobierno, perseguían a los activistas obreros y fácilmente los mataban, con frecuencia los mataban. La IWW tuvo muchos mártires en esta época, entre ellos el poeta que hacía letras de canciones,
que le ponían a los signos religiosos, les ponían letras revolucionarias para poder hacer agitación mediante la música y la poesía. Y uno de estos poetas era Joe Hill, a quien mataron en Estados Unidos por andar haciendo agitación a favor de los obreros. Y Primo Tapia tenía que vérselas con esto, pero también con los accidentes laborales propios de cualquier obrero. Una vez trabajando en una mina, porque la IWW no se limitaba a organizar desde fuera, ¿no? Uno llegaba a trabajar como obrero y solo entonces podía organizar a los demás obreros. Entonces, trabajando en una mina, Primo sufrió un accidente que casi lo mata, y en esas circunstancias le escribió a su madre que le había pasado este accidente, pero le dijo: mamá, no te preocupes, porque no soy guajolote para morir a la víspera. Soy un hombre y como hombre me voy a morir el día que me toca. O sea, en Naranja, como en cualquier pueblo mexicano, se mataba al guajolote en vísperas de la fiesta, de cualquier fiesta grande. Y por eso a Primo le escribió esta hermosa frase que encapsula muy bien su relación con la muerte, una relación con mucho sentido del humor, muy mexicana, de conciencia de su propia mortalidad. No soy guajolote para morir a la víspera, soy hombre y me voy a morir el día que me toque. Así llegó el año de 1917. Y en noviembre de ese año llegaron las noticias de algo que había pasado allá en el otro lado del mundo, en Rusia. ¿Qué había pasado? Después de una revolución que en el mes de febrero derrocó al zar, una segunda revolución en el mes de octubre implantó una revolución distinta, implantó un tipo de democracia diferente que le daba el poder a los trabajadores y las trabajadoras organizadas. No una democracia donde uno elegía cada 3 o cada 6 años a los gobernantes, sino una democracia donde los trabajadores organizados gobernaban. Y por lo tanto, como gobernaban los trabajadores, imponían unas relaciones de propiedad diferentes, donde la riqueza social era de todos y no de los capitalistas. Con lo que se empezó a construir pues el socialismo en Rusia. En Estados Unidos y en el resto del mundo, la izquierda, el movimiento obrero, se dividió entre los que, en un principio todo el mundo se entusiasmó con este suceso, pero después, poco a poco se fueron delimitando las posiciones, y en la IWW algunos, los anarquistas, dijeron: pues está muy bien que hayan derrocado el capitalismo, pero nosotros no queremos ningún gobierno, sea de los trabajadores o no nos importa, no queremos ningún gobierno. Y en cambio, otra ala, a la que perteneció Primo Tapia, pensó: no, pues precisamente esto era lo que queríamos, lo que siempre quisimos. Un gobierno de los trabajadores, una revolución que nos dé el poder a los y las trabajadoras. Y Primo Tapia estuvo entre los que estuvieron de acuerdo con esto. Desde luego, las autoridades estadounidenses esto no les hacía ninguna gracia, y de hecho desataron una enorme campaña represiva en el año de 1919 contra todo lo que oliera a rojo, contra todo lo que oliera a comunista, socialista o anarquista. Y metieron a la cárcel a cuantos revolucionarios pudieron. Por ejemplo, nuestro querido, nuestro admirado Ricardo Flores Magón fue apresado por el gobierno estadounidense ese año y ya nunca más saldría libre. Murió en la cárcel de Leavenworth, Estados Unidos. Lo mataron quizá, pero el hecho es que murió preso de Estados Unidos en la cárcel de Leavenworth, este gran revolucionario mexicano. Primo no, Primo logró escapar, pero sí decidió irse ya de Estados Unidos y volver a México. Y volvió a su pueblo, a Naranja. Y en Naranja decidió aplicar las lecciones que había aprendido en Estados Unidos. Y se encontró con que en México, en el ínterin, en el periodo en el que había estado ausente, había tenido lugar ¿qué? La Revolución Mexicana, nada menos. Y había ya una constitución muy chingona, donde parecía que la tierra era de toda la nación y que los obreros tenían derechos, y era todo una maravilla, excepto que no se cumplía nada de eso. Para que se cumpliera, la gente tenía que organizarse y luchar por defender sus derechos. Entonces Primo Tapia decidió empezar a organizar primero a su propio pueblo, Naranja, y después a los pueblos circundantes. Y ahí se dio cuenta de otra cosa, usando una lección de su propia niñez, y era que las mujeres constituían el alma del pueblo mexicano. La Revolución Mexicana había exigido de las mujeres grandes sacrificios, su sangre, y sin embargo,
las mujeres no habían sido reconocidas, ni siquiera obtuvieron derecho a participar, por ejemplo, en la Convención Revolucionaria de 1914, ni tampoco en la Convención Constitucionalista que dio la Constitución de 1917. Ni una mujer participó en estas cosas, ni una sola, a pesar de que las mujeres habían participado en la Revolución Mexicana de manera muy destacada. Pues Primo se dio cuenta, viendo México un poco con la distancia crítica de quien ha vivido fuera, se dio cuenta de que esto no podía ser, que para movilizar a un pueblo había que movilizar a las mujeres. Y se dio cuenta que, como ven ustedes aquí, los hombres tendemos a agarrar el micrófono y a acaparar el micrófono, y que para que las mujeres participen a veces es necesario organizarlas conscientemente en organizaciones de puras mujeres, donde ningún hombre pueda acaparar el micrófono, para que las mujeres se sientan libres de poder expresarse y entrenarse en la lucha política. Y así que Primo empezó a organizar las ligas femeninas para acompañar la lucha general del pueblo en un sindicato de comunidades agrarias, de jornaleros y comunidades agrarias. Desde luego a los hacendados de la hacienda de Cantabria esto no les hizo ninguna gracia y empezaron a perseguir a Primo Tapia. Lo hicieron arrestar y creyendo que lo iban a amedrentar, creyendo que lo iban a asustar, después de una golpiza que le dieron en la cárcel, le dijeron: y te largas del pueblo, te largas de la zona de Zacapu. Y lo obligaron a irse a Morelia. No sabían que no iba a ser tan fácil amedrentar a Primo Tapia. Y así llegó a Morelia, la capital de Michoacán. En esa época había llegado a gobernar Michoacán un general muy valiente y muy políticamente avanzado, que había sido constitucionalista, había sido uno de los diputados constitucionalistas más avanzados. Me refiero a Francisco J. Mújica, claro que sí, que simpatizaba con las ideas socialistas y se la veía en el pleito constante contra los conservadores de Michoacán, contra los mochos, contra los curas, contra los hacendados. Y entonces, cuando se enteró de que Primo Tapia andaba organizando a los indios de la zona de Zacapu, le dijo: mira, lejos de encarcelarte, te voy a dar una chamba, te voy a dar un trabajo aquí en el rastro de Morelia, para que tengas tiempo libre para seguir tu trabajo de organización en Zacapu. En la misma época vivían en Morelia un montón de jóvenes obreros que estaban organizando una juventud comunista local. El Partido Comunista de México se había fundado aquí en la Ciudad de México en noviembre de 1919, y en Morelia se estaba organizando un grupo de jóvenes que simpatizaba con sus ideas, aunque por el momento todavía no estaba en contacto con los comunistas de la Ciudad de México. Y a ese grupo se unió Primo Tapia ya en 1919. En aquella época, sin embargo, la democracia mexicana estaba muy, muy lejos de haberse desarrollado siquiera como la tenemos ahora, y el presidente podía quitar y poner gobernadores según su voluntad. El presidente era entonces Álvaro Obregón, y Obregón supo que Mújica en Michoacán era muy polémico, que se metía contra los conservadores, contra los mochos, y que era muy inestable la situación. Entonces Obregón, por sus pistolas, dijo: ¿saben qué? Mújica no puede seguir, y lo mandó quitar, le pidió su renuncia, a pesar de que era un gobernador electo, y puso a otro tipo que se llamaba Sirdonio Sánchez Pineda, que obviamente no pasó mayormente a la historia porque era un mediocre y un conservador que no tenía ninguna cercanía con el movimiento agrarista de Morelia, y de hecho se convertiría en su enemigo. Entonces Primo Tapia, con su sindicato de comunidades agrarias de Michoacán, tuvo que desarrollar su trabajo de manera independiente del gobierno local y contrapuesto al gobierno local. En esto se distinguió de otro gran líder agrarista que trabajaba en Veracruz, que se llamaba Úrsulo Galván, que también era comunista. Pero Úrsulo Galván trabajaba con la colaboración del gobierno de Veracruz, de Adalberto Tejeda, que era muy progresista, y con su ayuda. Y en cambio Primo Tapia tenía que desarrollar una política independiente del gobierno local, y eso también marcó, creo, su mentalidad. Esta es otra de las lecciones, ¿no?, que en la vida de Primo nos deja. A veces hay gobiernos buenos y a veces hay gobiernos malos,
Pero el pueblo organizado tiene que seguir organizado y tiene que estar dispuesto a enfrentarse, defender lo bueno y atacar lo malo, sea quien sea, y no conformarse con haber puesto un tipo decente en el gobierno, porque los gobiernos van y vienen, y en cambio los intereses del pueblo tienen que ser defendidos únicamente por el pueblo mismo. Creo que es una lección muy actual, muy vigente para el presente. Entonces, llegó el momento llegó el año de 1924, hoy se acercaba el año de 1924, y con él la próxima renovación presidencial. Los sexenios, entonces no eran sexenios, eran cuatrienios, duraban 4 años, terminó el periodo de Obregón, y su secretario de Gobernación, que era Plutarco Elías Calles, se postuló como candidato con la bendición del presidente Obregón. Pero esto no dejó contentos a todos. Otro general obregonista, Adolfo de la Huerta, se levantó en armas porque quería ser el presidente, y así inició una pequeña guerra civil que se conoce como el golpe de estado de la Huertista, de diciembre de 1923, enero de 1924. Esta pequeña guerra civil tuvo su importancia porque, por ejemplo, fue en este contexto en que fue derrocado, capturado y ejecutado el gobernador de Yucatán, que era Felipe Carrillo Puerto. Carrillo Puerto tenía en común con Primo Tapia que hacía 2 cosas: su atención especial a las mujeres, su sensibilidad, digamos, con el tema de la mujer, y el hecho de que hacía política no solo en español, sino en la lengua indígena de su estado, en el caso de Carrillo Puerto, en maya de Yucatán. Pero tenía, a diferencia de Carrillo Puerto, él sí confiaba mucho en el presidente Obregón, y Carrillo Puerto sí confiaba en el presidente Obregón, y de hecho era parte de su movimiento de Calles y de Obregón, a diferencia de Primo Tapia, que era comunista y estaba en contra de toda la política capitalista mexicana. Y otra cosa que pasó durante el alzamiento de la Huertista fue que Primo Tapia, sin poder recibir instrucciones del Partido Comunista en la Ciudad de México, porque las comunicaciones se cortaron por la guerra, decidió, por sus propias luces, por su propia iniciativa, aprovechar la circunstancia para armar a los campesinos de Naranja. O sea, los alzados por un lado y el gobierno por el otro le dijeron a Primo: ayúdanos y te damos armas. Y Primo Tapia a los dos les dijo que sí. Claro, general, yo a usted lo defiendo, y a usted también lo defiendo. Usted tiene armas y ya va a ver cómo mi gente lo va a defender. Primo no creía en los 10 mandamientos. Primo no creía que mentir fuera un pecado, independientemente de a quién se le mintiera. Él creía sus únicos mandamientos era defender a su pueblo, y le iba a mentir, iba a robar, iba a matar a quien hiciera falta, siempre que fuera al servicio de su pueblo, a diferencia de lo que se predicaba entonces. Entonces le mintió por un lado a Calles y por el otro a los de la Huertistas, armó a su gente y con esas armas fue a expropiar, fue a tomar la hacienda de Cantabria, y ahí estableció un ejido para siempre. Sigue siendo la hacienda de Cantabria hasta el momento, sigue siendo un ejido. Fui a presentar yo hace un par de meses este libro a Naranja, que hoy se llama Naranja de Tapia, y lo presenté al lado de los comisarios ejidales que quedaron ahí desde tiempos de Primo Tapia, con mucho orgullo para mí. Cuando terminó, finalmente Calles logró vencer a De la Huerta y se quedó con la idea de que Primo Tapia era un bandido en el que no se podía confiar. Porque había usado las armas que le prestaron para otros fines que no eran defender al gobierno de Calles, y le agarró, se la juró, como decimos. Se convirtió en su enemigo el presidente Calles, nada menos. Curiosamente, en cambio, la dirección del Partido Comunista en la Ciudad de México, que dirigía entonces Diego Rivera, por ejemplo, y también y otros militantes menos famosos, en cambio, creyeron que era buena idea apoyar a Calles en las elecciones de 1924. ¿Por qué? Porque era el mal menor, quizá, o porque pensaron, pues la gente lo apoya y por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar también, y además a lo mejor nos da algunas ventajas ahora que sea presidente. Y por primera vez en su historia, en mi opinión, violando los principios que le habían dado origen, el Partido Comunista apoyó al candidato capitalista oficial, que en ese año fue Plutarco Elías Calles.
Entonces, con el apoyo del Partido Comunista, Calles se convirtió en presidente. Y rápidamente procedió a desarmar a los campesinos que se habían armado durante la rebelión de la Huertista. En Veracruz fueron desarmados los hombres de Úrsulo Galván. En Oaxaca hubo caravanas de la muerte verdaderamente para desarmar a los campesinos, y en Michoacán empezó la persecución de Primo Tapia, en los que duraría durante los siguientes 2 años. ¿Qué pasó? La primera vez llegaron los soldados a buscar a Primo, y Primo, que tenía amigos en todas partes, supo que venían por él los soldados y se peló, se escondió. Pero entonces los soldados se vengaron sobre la gente de Naranja, violaron a las mujeres, colgaron a un ejidatario, y Primo Tapia dijo: no puede ser, la próxima vez no voy a huir para que no vuelva a pasar esto. La segunda vez que fueron por Primo Tapia, sí lo arrestaron, pero Primo tenía amigos incluso entre los abogados, entre la gente culta, los letrados de Morelia, y entre los letrados había gente progresista que interpuso un amparo para que liberaran a Primo Tapia. Entonces, tampoco la segunda vez pudieron llevárselo, porque los abogados interpusieron un amparo y los soldados tuvieron que dejarlo ir. Pero la tercera vez, en abril de 1926, llegó un destacamento a Naranja y arrestó a Primo Tapia, que estaba trabajando abriendo un canal ahí. Rápidamente el pueblo se enteró de lo que estaba pasando y se congregó para defender a Primo, especialmente las mujeres. Entonces Primo tuvo que decirles junto a los soldados, sabiendo que si lo defendían se iba a dar ahí una masacre: no, déjenme ir, aquí los soldados les prometen que no me van a hacer nada, ¿verdad? Sí, les prometemos. Entonces déjenme ir, porque si ustedes se resisten, aquí va a haber una masacre. Entonces se lo llevaron a Cueneo, otra ciudad pequeña de la zona, y ahí también porque lo querían fusilar en el cementerio de Cueneo. Pero ahí también la gente se enteró de que Primo Tapia estaba ahí, que lo iban a fusilar, y se empezaron a congregar, especialmente otra vez las mujeres, pero hombres y mujeres con armas. Entonces la tropa, el coronel que dirigía la tropa, dijo: tenemos que dividirnos, la mayoría se va a quedar aquí conteniendo a la población, y nosotros nos vamos a llevar a Primo. Y se lo llevaron por los caminos, cerca por la sierra, adentro cerca de Cueneo, hacia un lugar que se llama el Chirimoyo. Hasta la fecha la gente le sigue llamando el Chirimoyo, que es el nombre tradicional, aunque en realidad el nombre formal ahora es Primo Tapia, porque ahí lo mataron. Y en esos bosques del Chirimoyo no lo fusilaron, sino que lo destrozaron, lo golpearon, lo torturaron con las bayonetas, con los machetes, hasta destruir su cuerpo. Eso se sabe por el estado en que fue encontrado su cuerpo después. Y desde luego, como siempre, mandaron un telegrama oficial diciendo al presidente Calles, diciendo, según se cumplieron sus órdenes, el bandido Primo Tapia fue detenido, pero intentó fugarse y pues murió en la fuga. La típica ley fuga, ¿no? Esta manera de ejecutar sobre todo presos políticos. Ese era el mismo Calles por quien había votado el Partido Comunista 2 años antes, ¿no? Cosa que también nos deja una lección fuerte, ¿no? Los intereses de clase, los intereses de los trabajadores no son compatibles con los candidatos capitalistas, aunque haya unos más buenos que otros, pues en última instancia van a terminar chocando. Y el Partido Comunista, lejos de prever esto, había votado por Calles en esa época. Sin embargo, sí, el periódico del Partido Comunista, que era El Machete, sí difundió el asesinato de Primo Tapia y difundió el famoso telegrama que le habían mandado a Calles, en el que se probaba que habían sido órdenes del presidente lo que había llevado al asesinato de Primo. Me parece una historia hermosa de integridad, llena de lecciones. Otra lección que me parece muy relevante es la defensa de los recursos naturales y del modo de vida que tiene que ver con el ambiente, que no está separada de la lucha de clases, no está separada de la organización popular. A los capitalistas no les interesa la supervivencia humana, les interesa sacar dinero. Por eso desecaron la ciénaga de Zacapu, y precisamente les convino acabar con les convino empobrecer a la población local. Entonces, defender los recursos naturales exigió
organizar a los trabajadores y las trabajadoras en contra de los capitalistas que desecaron la ciénaga. Me parece que ahí hay otra lección histórica, ¿no? La cuestión de la mujer es otra que es muy importante para mí sobre Primo Tapia. Y fíjense ustedes, olvidé mencionarla, pero en Michoacán militaba y fue amiga de Primo Tapia y camarada de Primo Tapia una mujer llamada María del Refugio o Cuca García, la Cuca García. Ella había sido revolucionaria desde 1910, fue maderista y después luchó contra Huerta en el ejército de Carranza. Y después se volvió, igual que Primo, comunista. Fue una de las principales líderes del Partido Comunista, fundó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer en los años 30. Ella era también de Michoacán, ella de Uruapan, era cercana al presidente Cárdenas, pero mantuvo su distancia, y sin embargo murió olvidada y en la pobreza. Y creo que es, junto con Primo Tapia, otro personaje que debemos conocer. Creo que los trabajadores crean héroes, la clase trabajadora crea sus propios héroes que son olvidados porque, a diferencia de los héroes oficiales, los héroes del Estado, no tienen reporteros siguiéndolos todos los días, registrando sus errores y sus aciertos y cada vez que respiran, sino que son olvidados. Nuestros héroes, nuestras heroínas son olvidados si no activamente reconstruimos su historia, si no lo recordamos en la práctica, en la lucha. Y ese es el sentido de este libro. Por eso escribí el poema y por eso escribí esta pequeña biografía de Primo Tapia, que está, como dice Bela, a solo 17 varos. Además, les digo, este libro, ya les dije, tiene dos géneros artísticos, un poema y una historia narrativa, pero tiene un tercer género artístico. Uno de los moneros del Chamuco, de este famoso programa y revista que es el Chamuco, se llama Rapé. No sé si lo hayan oído hablar o ver. Pues Rapé me hizo el honor de, no diría yo ilustrar, sino acompañar con su propia obra artística, con sus propios dibujos, esta obra que está llena de dibujos de Rapé, basados vagamente en fotografías de la época, que recuerdan mucho la hermosa estética del taller de la gráfica popular. Entonces, este libro tiene dos autores. La parte buena son los dibujos de Rapé y la parte mala son los textos de Óscar de Pablo. Si lo quieren, cuesta 17 pesos y está aquí o en el stand de la brigada. Tenemos unos minutos por si hay preguntas. El compañero levantó la mano luego. Acérquese porque no, para que le pase el micrófono. Muy interesante, muy ilustrado. Voltear a ver a los héroes. La pregunta es, ¿podemos ver en Primo Tapia el germen de lo que tradicionalmente se conoce con diferentes nombres, pero el origen de las autodefensas? Es una pregunta problemática porque autodefensa designa muchas cosas. Ahí en Naranja, las autoridades ejidales odian con todo su corazón, detestan a los hombres armados de las aguacateras y las limoneras. ¿No? Estos empresarios fruteros arman gente para defenderse del narco, pero también aprovechan para presionar a los ejidatarios. Entonces, esas son las que en México o por ejemplo en Colombia se llaman autodefensas, que a veces cumplen funciones directamente paramilitares. Los famosos paramilitares de Colombia empezaron como autodefensas. Pero también, claro que es cierto que hay un movimiento cerca de ahí en Michoacán, poquito al norte de donde pasó lo de los sucesos de Primo Tapia. En el stand del Fondo de Cultura Económica, que es el primero aquí. Gracias. ¿Dónde va a firmar? Hay un pueblo que se llama Cherán. Aquí voy a firmar algo de esto. Aquí. Hay un pueblo que se llama Cherán. Ahí la población indígena estaba organizada históricamente, no de hace poco, sino históricamente muy organizada, y con el ascenso del narco también se organizaron. Ellos le llaman policía comunitaria.
casi para mí es un nombre peor que autodefensa, pero ellos le llaman policía comunitaria, y sí, ellos sí se basan mucho en las lecciones de Primo Tapia y están muy cerca de la tradición de Primo Tapia. Entonces hay de todo, o sea, lo que sí ciertamente creían, no solo Primo Tapia, sino todos los agraristas mexicanos, era un lema de los agraristas mexicanos de los años 20, que cuando los campesinos salieron armados de la Revolución Mexicana y después de la asonada de la Huertista, y decían los agraristas, como Primo Tapia, quien no conserva el fusil no merece conservar la tierra. O sea, ustedes no suelten el fusil, porque el día que suelten el fusil, al día siguiente les quitan la tierra. Entonces, pues, esa era su tradición, y desde luego sí, claro que mucha gente sigue pensando así. No sé si alguien más tenga algo que decir. Sí, mejor sí, con micrófono para que se oiga todo. ¿Por qué? Mejor acá, porque la bocina... Bueno, pues felicidades por tu narración. ¿Y por qué les decías muchos? ¿Por qué dices en el libro muchos? Y también dijiste que una palabra de ¿por qué sinarquistas y por qué anarquistas? No mencioné a los sinarquistas, mencioné a los anarquistas. Bueno, es una diferencia del cielo a la tierra. Los anarquistas somos la gente que creemos que puede haber una sociedad sin autoridad, sin gobierno, cuando haya una sociedad sin clases. Cuando haya igualdad social, no va a ser necesario que haya una policía, un ejército que mantenga pobres a los pobres y ricos a los ricos. Creemos que si luchamos contra la desigualdad social, algún día habrá una sociedad sin Estado. Anarquía quiere decir sin gobierno. No sé qué quiere decir etimológicamente la palabra sinarquista, pero en México al menos es la palabra con la que se designa un movimiento político de la Iglesia Católica. No es la gente que en su fuero interno es católica, sino la gente que cree que el gobierno debe ser católico, la gente que cree que el gobierno no debe ser laico, sino católico. Es la extrema derecha. Los sinarquistas son la extrema derecha el PAN tiene un origen, el Partido Acción Nacional tiene un origen extremo. O sea, el PAN era la versión moderada de los sinarquistas. Los sinarquistas son la versión radical del PAN, para que se den una... Eran los hacendados. Los hacendados armaban a los sinarquistas para oponerse a los agraristas, a los cristeros, después sería, ¿no? Primo murió en 1926, un año antes de que iniciara la Guerra Cristera, en la que la Iglesia Católica, digamos que en cierto modo manipuló las muy reales aspiraciones, muy justas aspiraciones de los campesinos para oponerlos, para lanzarlos contra los agraristas, y las creo que muy torpes medidas de calles antirreligiosas que se metió con la religión tratando de controlar a la Iglesia Católica, se metió con la religión personal de la gente, y eso sí no se vale. Entonces los cristeros se alzaron en armas para oponerse a calles, pero también para oponerse en el fondo era un movimiento reaccionario, un movimiento derechista para oponerse a los agraristas, que aprovechó estas torpezas de calles, me parece. Primo ya no vivía para entonces, pero su gente sí, y su gente, los agraristas, se opusieron a los cristeros y a los anarquistas con todo, ¿no? Primo era, no hay manera de negarlo, un comecuras radical. O sea, odiaba a los curas. En todos sus escritos escribe sobre eso, ¿no? Había salido yo creo que porque fue al seminario, salió odiando a los curas. No sé si era su pregunta, pero preguntó por qué digo mochos. Sí. Simplemente la palabra mocho la decimos en México a los que son demasiado fanáticos católicos, y la palabra viene de Santana. En el siglo XIX, el presidente Santana, que él mismo no era muy católico ni nada, no tenía ningún principio de ningún tipo, pero gobernaba primero con los liberales y después con los conservadores. Y cuando gobernó con los conservadores, había perdido la pata, la pierna, y por eso le decían el mocho, de que estaba mochado, ¿no? Tenía la pata mochada,
Y por eso los liberales le decían el mocho y por extensión mochos a todos los conservadores. Y desde entonces le decimos mochos a los conservadores en general y a los que son muy católicos en particular. Decimos que una tía es muy mocha si se opone al aborto. Decimos que un tío es muy mocho si no quiere que sus hijas salgan en minifalda, etcétera, ¿no? Es una palabra despectiva, es una palabra hostil contra los que nos parecen demasiado católicos. Y es el caso, Primo seguramente usaría Primo seguramente usaba palabras como esa. No sé si alguien más tenga la pregunta. El libro está a 17 pesos. Quien lo compre, aquí se lo firmo. Quien sea doblemente masoquista de haberlo comprado y encima quiera que se lo firme, aquí voy a estar.